¿Qué tal, jóvenes? Espero que estén muy bien. Esta sería la sexta clase para los alumnos de Química 1 del primer semestre. Este, la clase pasada nos quedamos hablando al respecto a algunas propiedades que tiene la materia. Estaba hablando específicamente de propiedades físicas, había visto esta parte de propiedades físicas y me quedé justamente a empezar a ver las propiedades químicas, que eran estas. Son cuatro únicamente, así que vamos a empezar. Las propiedades químicas son aquellas que para poder visualizarlas se tiene que modificar la estructura íntima de la materia. Ya les había mencionado eso la clase pasada al respecto de cambio físico y cambio químico, aunque realmente eso lo voy a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Pero realmente una propiedad química, como les dije, son esas que cuando cambia íntimamente la materia puedes observarlas. Por ejemplo, en el caso de la valencia. La valencia es esa capacidad que tienen los átomos o la materia para poder compartir electrones, por ejemplo, en este caso, que son en la última, la capa de valencia, justamente es esto, eso lo vamos a ver ya más adelante en los ejercicios cuando hablemos de átomos. Se supone que en la capa más externa nosotros tenemos los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que se comparten para poder formar compuestos químicos. Entonces, esa valencia, cuando hablamos de valencia, es únicamente cuando se va a formar un tipo de compuesto y este tipo de compuesto técnicamente es completamente diferente al anterior. O sea, una cosa es un átomo, una cosa es un compuesto. Entonces, en ese cambio podemos observar lo que es la valencia. Entonces, es completamente un cambio químico, una propiedad química, porque se necesita formar un compuesto para que se pueda observar. Otra propiedad química sería, por ejemplo, la oxidabilidad. ¿Qué es la oxidabilidad? Hay algunos compuestos o algunas moléculas que tienen las propiedades de oxidarse, pero realmente una oxidación es la propiedad de formar un compuesto diferente. Cuando se oxida un compuesto, por ejemplo, les pongo ahí en la imagen una cadena de metal, esta cadena de metal se está oxidando porque hay oxígeno en el aire, por eso oxidación. Le está quitando electrones a la materia, a los átomos de metal. Entonces, este es un cambio químico realmente porque no es irreversible. Cuando nosotros queremos quitar el óxido, realmente es literal. Quitas lo oxidado, quitas una capa del metal, pero realmente no lo restauras porque eso es imposible. Entonces, cuando se oxida algún tipo de material, o por ejemplo cuando se oxidan las manzanas antes de que te las comas, es que está sucediendo un cambio en la materia por causa del oxígeno que hay en el medio ambiente. ¿A qué se debe? Puede ser por enzimas, que son moléculas orgánicas, son moléculas que están en los alimentos, eso es una, o simplemente por el hecho de que en las cadenas, en el metal, en presencia del oxígeno puede ocurrir este cambio en el material, lo que hace que se forme un compuesto diferente, que es este óxido de hierro, por ejemplo, que es un metal oxidado como tal. ¿Ok? Entonces, una oxidabilidad es cuando se está cambiando completamente la propiedad del metal original, en este caso en el ejemplo de las cadenas, a un metal oxidado, y ese cambio es irreversible. Entonces, por eso es una propiedad química, porque se necesita formar un compuesto diferente para que nosotros consideremos esta una propiedad química. ¿Sale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la combustibilidad y tenemos la inflamabilidad. Parecen similares y de hecho están muy estrechamente relacionados, pero no necesariamente son lo mismo. ¿Por qué? La combustibilidad se refiere a que la capacidad de un compuesto a arder, o sea, a consumirse, que tú le pongas una flama y al ponerle una flama a este material, este empiece a consumirse, a quemarse. Mientras que la inflamabilidad es la capacidad más o menos lo mismo de encenderse, pero formando flamas. Esa es la gran diferencia por inflamabilidad. O sea, que un material puede ser combustible, pero no necesariamente tiene que formar flamas. A eso se refiere. La inflamabilidad está estrechamente relacionado, como lo dice el nombre, a formar flamas. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre la combustibilidad y la inflamabilidad. Y si se dan cuenta, se sigue cumpliendo lo que les había mencionado anteriormente. Si ustedes queman un material, este material está cambiando su estructura íntima. Entonces, al cambiar su estructura íntima, y ahora sí sería, como les había mencionado anteriormente, ahora sí sería un
una propiedad química como tal. ¿Sale? Ah, perdón. Eso sería entonces una propiedad química. ¿Sale? A eso es a lo que se refiere. Entonces solamente tenemos nosotros 4 propiedades químicas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esas son en cuanto a las propiedades químicas y físicas de la materia. Pero nosotros ahora vamos a hablar al respecto de los estados de agregación de la materia. Ahora, ustedes van a decir, pero eso ya lo sé, es muy fácil. No, yo ya sé que ustedes ya lo conocen. Es algo que conocen o que han visto diariamente. Pero únicamente me pide, o yo lo que quiero es poder repasar todo este conocimiento que se supone que es básico y que lo sabemos desde la primaria, supuestamente. Vamos a ver si es cierto. Los estados de agregación es cómo encontramos la materia. La materia se encuentra siempre en diversas formas. Aquí en toda la naturaleza la materia siempre se expresa de diversas formas. Entonces, una de ellas es el estado sólido. Entonces, por definición, el estado sólido es aquel estado de la materia el cual tiene una estructura definida, una forma definida y un volumen definido. ¿Por qué? Porque si tú agarras un compuesto sólido, entonces tú te das cuenta que tiene una forma y volumen definido. ¿Cómo calculas el volumen? Pues en este caso lado por lado. ¿Sí o no? Entonces, eso es el estado sólido. Deben de recordar también que toda la materia, depende del tipo de material de cuál estás hablando, pero los sólidos, por ejemplo, tienen poca compresibilidad. ¿Ok? Entonces no se pueden comprimir se pueden comprimir muy poco, muy poquito. Eso es otra de las características que podemos mencionar del estado sólido. Ahora, vamos a continuar. Ese es el estado sólido. El siguiente estado es el estado líquido. El estado líquido, esperen, no sé por qué de repente se quita. Ahí está, disculpen. El estado líquido es el estado el cual tiene un volumen definido. La característica del líquido, de los líquidos, es que tienen un volumen definido. Por ejemplo, 1 litro, 2 litros, un galón, yo qué sé. Tienen un volumen definido, pero no tienen una forma definida. De hecho, se adaptan al recipiente que lo contenga. Si yo tengo esta cajita y la destapo, digamos que le hago así, y le agrego aquí agua, no se imaginen que se me va a aguadar, no importa. Le echo aquí agüita, entonces se va a adaptar al recipiente que ésta la contenga. Pero no importa que yo agregue medio litro de agua, digamos que es agua, siempre va a ser medio litro, no importa si está así, así, así o así, siempre va a ser medio litro de agua. ¿Sale? Esa es una de las características más importantes del estado líquido. De hecho, es lo que a mí me interesaría que ustedes tomaran mucho en consideración en sus apuntes. Además, otra de las características que es poco compresible, pero también se puede comprimir, pero muy poco. Eso es otra de sus características. El estado líquido tiende a comprimirse en pequeñas cantidades, ¿sale? Muy, muy poquito. Ya como se imaginarán, el siguiente estado de agregación que existe, pues es el estado gaseoso. Ahora, el estado gaseoso es el estado el cual no tiene ni un volumen ni una forma definida. De la misma forma que el líquido se adapta al recipiente que la contenga. Si yo lo echo aquí, un gas se va a adaptar al recipiente, pero tiene la característica que se adapta. Entonces, si yo doblo la caja, si yo le hago lo que sea a la caja, el gas sigue adaptándose al recipiente. Y como yo doblo la caja significa que tiene un volumen distinto. Aún así, se puede comprimir. Esa es la gran característica que difiere el estado gaseoso del estado sólido y líquido, que es altamente compresible. ¿Esto a qué se debe? Lo que ocurre es que las moléculas están altamente separadas unas de otras. Los átomos están separados. Entonces, en el estado líquido, como en el estado gaseoso, perdón, como están muy separados, por eso es que se pueden comprimir y luego se vuelven a separar. Es parte de su naturaleza, del estado gaseoso. Fíjense en el aire que nos rodea. Bueno, no lo pueden ver, pero ahí se encuentra. ¿Y cómo sabemos que ahí se encuentra? Pues agarran una botella, la cierras y la presionas, la comprimes y te das cuenta de que a pesar de que lo puedes comprimir, no lo puedes comprimir por completo porque tiene aire. Y este aire, ese es el que les estoy hablando, que a pesar de todo las moléculas, aunque no las podamos ver, ahí se encuentran y son
no se pueden combinar una con la otra, que es otra de las propiedades de la materia que ustedes ya conocen, que es que ninguna materia, o la materia que tenemos aquí en la Tierra, no puede unirse únicamente. ¿Sale? A ver, ahora, como se imaginarán, sigue pues el otro estado de agregación de la materia. Disculpen, entonces, el siguiente estado de agregación que sigue es obviamente el estado plasma. El estado plasmático es un estado que es prácticamente lo mismo que el estado gaseoso. La única diferencia es que este estado está altamente cargado energéticamente. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Lo que ocurre es que todo el gas, digamos, de hecho se considera que el estado gaseoso es lo que más existe en el universo. ¿Por qué? Porque sería como gas cargado con alta energía. Y eso es técnicamente el estado gaseoso. Es gas, o sea, estado gaseoso, pero que está cargado está ionizado, se le dice, o sea, que tiene mucha energía. Eso es el estado plasmático. Y pues, dado que eso forma la mayor parte, bueno, técnicamente de eso se forman las estrellas, de eso se forma este, cualquier tipo de gas que está fuera en el espacio, ¿no? Técnicamente casi todo en el espacio, tomen en consideración que en el espacio no existe el aire. Entonces, dado el hecho de que no existe el aire, entonces no existe el aire, pero existen algunos otros tipos de gas. En este caso, digamos el gas de helio, el gas de hidrógeno que se convierte en gas de helio en el caso del Sol. Entonces, ese es un gas que se considera plasma. ¿Por qué? Porque está cargado de energía. ¿Sale? Esa es la característica del estado gaseoso, el estado plasmático. ¿Sale? Y eso supuestamente sería mm, todo, digamos, sería todos los estados de agregación, pero realmente ya no es así. Hay un quinto estado de la materia que de hecho fue teorizado hace muchos años por, fue teorizado hace muchos años por Einstein, pero fue descubierto no hace mucho tiempo, y también fue teorizado por Bose. Estos dos señores Estos dos señores teorizaron que podía existir un último estado de agregación, que es un estado súper, ¿cómo le dicen? Un estado extremadamente junto. ¿Qué significa? Lo que ocurre es que se supone que toda la materia existente no se puede combinar, toda la materia no se puede, como les dije en la parte anterior, los gases, a pesar de eso, no se pueden comprimir entre ellos, o sea, un átomo no puede ocupar el espacio de otro átomo, ¿ok? Y sí es cierto, esas leyes dentro de la física, de la mecánica clásica, se cumplen perfectamente. Nosotros no podemos combinar la materia una con la otra, nosotros no es posible. Pero hay una condición donde sí es posible y es en el estado Bose-Einstein. ¿Qué es esto? Ellos lo que hicieron o lo que dijeron es que si se llega casi al cero absoluto, que son menos de 273 grados centígrados, es posible que la materia se pueda combinar una con la otra, que llegue en un estado tan bajo que los átomos puedan unirse unos con los otros, como si los dos átomos estuvieran así, estuvieran casi unidos por completo. Y esto lo comprobaron no hace muchos años en un laboratorio. Este aparato que no creo que alcancen a ver muy bien, pero les explico. eh, Hagan de cuenta que una forma de poder bajar la temperatura de un material es mediante láser, aunque no lo crean. Muy curioso que uno se imaginaría que un láser es para aumentar la temperatura, pero en este caso no, es para bajar la temperatura aún más. Entonces, ellos tomaron un elemento, una pequeña cantidad de un elemento, átomos de un elemento, y con un láser le bajaron la temperatura casi por completo para casi, es que no se puede llegar al cero absoluto, pero se puede acercar bastante. Entonces, se acercan bastante y al acercarse a esa temperatura se puede llegar al condensado Bose-Einstein, que es cuando los átomos casi se unen por completo, se juntan. ¿Ok? Y eso es bastante curioso, por eso es un quinto estado de agregación de la materia. ¿Sale? Y ya, esos son los estados de agregación de la materia. Por si no conocían el estado Bose-Einstein, pues ahí está. ¿Sale? Vamos a continuar. Ahora, algo interesante al respecto de los cambios en los estados de agregación es que estos cambios en los estados de agregación
nos ayudan a entender un poco cómo es que se comportan los materiales. Realmente es porque hay un término para cada uno de estos cambios en los estados de agregación. Quiero en este caso. Nosotros tenemos el estado sólido, ¿no? Que es normal, digamos que vamos a partir del estado sólido. Entonces, el estado sólido puede cambiar a estado líquido. Vamos a poner como ejemplo el agua. El agua en estado sólido sería el hielo. El hielo, cuando cambia de estado sólido a estado líquido, se le llama fusión. Eso lo habíamos visto en una de las propiedades físicas. De sólido a líquido se le llama fusión. ¿Por qué? Lo que sucede es que él cambia de tener una forma a no tener forma, que es el estado líquido. Ahora, del estado líquido, si tú cambias del estado líquido al estado sólido, a esto se le llama solidificación, que es también en el agua. Cuando tienes el estado líquido, tú lo congelas, se hace sólido. Y ahí tenemos otro estado. ¿Sale? Cambios de estado. Vamos a volver al estado líquido. O bueno, sí, al estado líquido, ya les dije. Estado líquido, que de sólido a líquido es fusión. Luego, de líquido a gaseoso se le llama vaporización. Cuando se vaporiza otra vez el agua, digamos que el agua la vaporizas, entonces al vaporizar el agua, cuando tú la hierves, punto de ebullición, otra vez una propiedad física, se le llama vaporización. ¿Ok? Ahora, eso es de líquido a gaseoso. ¿Qué pasa al revés? Gaseoso a líquido. A eso se le llama condensación. Eso es lo que pasa cuando ustedes, digamos, están dentro de un carro, están sudando mucho y de repente ven cómo se llena por completo todo de, no sudor, sino de vapor de agua en todos los alrededores de un carro o dentro de una habitación donde hay muchas personas. ¿Por qué? Eso se debe a que hay mucha humedad en el aire y esa humedad se está impregnando en los cristales o en los muros y se empieza a condensar, empieza a transformarse del estado gaseoso a estado líquido. ¿Ok? Y eso es otra. ¿Qué pasa? Es la única diferencia que yo creo que es que a veces no les queda muy claro, es el hecho de gas a sólido, de sólido a gas y de gas a plasma. Esos son como los más extraños. Especialmente de gas a sólido, porque eso es muy difícil de verlo. Por ejemplo, perdón, uno de los elementos que lo hacen es el yodo, pero eso no se consigue fácilmente, eso necesitas verlo en un laboratorio. Por eso es gran diferencia, ¿no? ¿Quién es el estado sólido? De sólido a gas, bueno, de gas a sólido, perdón, para que sea en el de gas a sólido se le llama una pero directamente a gaseoso, eso se le llama sublimación. Ahora, también a la deposición se le conoce como sublimación inversa, pero quiero explicar esta parte. Algo que pasa de esta forma, de sólido a gaseoso, sería, por ejemplo, en el caso del yodo, pero también el hielo seco. El hielo seco es un material, es hielo literal, pero está formado por dióxido de carbono. Por eso es que no pasa por estado líquido, pasa directamente del estado gaseoso, del estado sólido al estado gaseoso. Por eso se le llama sublimación. Del gas a sólido, el mejor ejemplo que tenemos sería el yodo, por el hecho de cómo es que cambia su estado, ¿sale? Cómo pasa de estado gaseoso a estado sólido directamente. No tiene que pasar por el estado líquido. Esa es la condición. No debe de pasar. Va directo de uno a otro, de uno a otro. ¿Ok? Ahora, el último estado sería una ionización, que es de gas a plasma. Por eso les dije ese término, ionizar, que es cuando cargas energéticamente un gas. Entonces, para que se convierta de gas a plasma, tiene que haber una ionización. Pero para que haya una de plasma a gas, se tiene que hacer una desionización, que es esa pérdida de energía. ¿Sale? Ahora, hay un término que dice a un ladito que dice entalpía del sistema. Lo que sucede es que entalpía se refiere a la energía necesaria. Entonces, si se dan cuenta, va como en su vida. ¿Qué necesita más energía? Se necesita obviamente más energía para poder considerar el estado gaseo, el estado plasmático, se necesita una gran cantidad de energía. Entonces, para esto es que ahora sí nosotros podemos denominar del estado gaseoso al estado plasmático. ¿Sale? Por eso es que nos dice entalpía del sistema. ¿Sale? Más o menos. Ahora, perdón.
Ok, tarea. Esta sería la tarea que se tienen que llevar. Déjenme lo anoto en la siguiente diapositiva, porque de hecho tienen que cumplir con esto. Tarea. Tarea de la sexta clase. Me van a escribir todas las propiedades físicas y químicas de la materia con su descripción. Escribir todas las propiedades físicas y químicas de la materia con su descripción. Al escribir todas me refiero a las que vimos en los dos últimos videos, para que ustedes también tomen eso mucho en consideración. No quiero que vayan a investigarme muchísimas más propiedades, sino nunca vamos a acabar. Nada, creo que ya con esas abarcamos bastantes. Faltan algunas, pero no lo veo necesario. ¿Vale? Entonces, escribir todas las propiedades que vimos aquí en las clases, en los videos, en los últimos dos videos, y las propiedades físicas y químicas de estas, de la materia con su descripción. O sea, van a escribir esas propiedades con la descripción de cada una de estas. Tiene que ser investigada. O sea, va a ser diferente a lo que yo les describí. Prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque no, ni modo que vayan a encontrar una definición completamente distinta, sería errónea. Pero van a darse cuenta que es prácticamente lo mismo. No necesitan hacer 10 renglones de cada una de las descripciones. No es necesario. Que sean cortas y concisas. O sea desconse, que sean cortas y concisas. O sea, que sean una definición corta y que sea directa. Que sea la definición más corta y sencilla, pero que defina bien lo que estamos intentando explicar. ¿Sale? Esa es su tarea de la sexta clase. ¿Sale? Bien sencillito. Déjenlo guardo para que no se me olvide. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a continuar con la siguiente parte. Todavía me quedan unos cuantos minutos, así que vamos a aprovecharlos. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver las características de los diferentes tipos de energía. ¿Qué me refiero con esto? Recuerden que les había dado una definición de lo que es energía en la clase en la pasada, que era, bueno, es la capacidad para realizar un trabajo. Esa es como la definición más simple que siempre utilizamos. Pero deben de recordar que justamente con lo que vieron en física en segundo año de secundaria, la energía se puede expresar de diversas formas. Entonces eso es lo que yo quiero explicarles con esta parte de la clase. Cómo es que se manifiesta la energía y cómo nosotros la vamos a utilizar para poder expresarla. ¿Sale? Porque hay diferentes, técnicamente la energía es de muchos tipos, pero toda recae en lo mismo. Tiene la capacidad de poder modificar algo. Ahorita lo van a ver. Para empezar, permítanme. Ahí está. Para empezar, vamos a utilizar dos definiciones principales de los tipos de energía, nada más dos, como para hacerlo un poco más sencillo. Tipos de energía. Vamos a ver la energía cinética y la energía potencial. Ahora, energía cinética, fíjense, déjenme marco esto con negritas para que sea más bonito. Energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética es la energía del movimiento. Implica que cuando un objeto se mueve, este lleva energía. ¿Por qué? Por lo que contiene. Me refiero, fíjense en la ecuación. La ecuación de la energía cinética es S es igual, o sea, energía cinética es igual a un medio de la masa del objeto por la velocidad que éste lleva elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso es la ecuación que representa la energía cinética. Ahora,
Vamos a utilizar esta expresión para poder hacer un ejercicio bien sencillito, ¿sale? Déjenme conecto el otro aparatejo que tengo aquí disponible. Arriba les dejé la misma descripción de lo que es energía cinética, que es la energía del movimiento. Ahora, en la parte de abajo ya les puse un pequeño espacio para yo poder hacer un pequeño ejercicio al respecto de lo que es la energía cinética. Digamos que tienen un objeto. Ah, no, necesito otro color. Esperen. Digamos que tenemos un objeto, este objeto. Y este objeto tiene las siguientes características. Es un objeto que tiene una masa, digamos, aquí vamos a hacer una flechita, tiene una masa de 1600, ay Dios, que fue escribo, pero bueno, disculpen, ya se van a dar cuenta que escribo horrible, una masa de 1600 gramos. ¿Qué más? Digamos que este objeto de kilo 600 gramos es arrojado en esta dirección, en un vector. Eso no nos interesa, no estamos viendo ahorita en física, pero digamos que simplemente es arrojado. Ok, este objeto es arrojado y lleva una velocidad de, ¿qué les gusta? No tan fuerte, unos 22 kilómetros por hora. Ajá, esa es la velocidad que este lleva. Ahora, digamos que nosotros queremos saber entonces cuál sería su energía EC, energía cinética. Entonces, para poder comprender cuál es la energía cinética, recuerden que nosotros tenemos ya una fórmula. La fórmula nos dice lo siguiente. Nos dice que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sale? Entonces, nosotros sabemos ya cuál es la masa y cuál es la velocidad. Algo importante que cabe destacar es que deben de ver en qué unidades tenemos. La masa debe de estar en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. Ok, entonces nosotros tenemos que convertirlo. Tenemos que convertir en kilogramos la masa y tenemos que convertir en la velocidad, la tenemos que convertir en metros sobre segundo. Entonces vamos a hacerlo. Fíjense. Tan sencillo como los gramos. Vamos a hacer una pequeña regla de 3 aquí a un ladito. Vamos a hacerlo también con color verde para que combine con las unidades. Entonces, nosotros sabemos que en un kilogramo tenemos 1000 gramos. Entonces, si yo tengo que 1600 gramos, nosotros sabemos que esto sería X en kilogramos. X es igual a 1600, déjenme pongo otro color, sería 1600 por 1 entre 1000. Y eso nos da 1.6 kilogramos. Ok, ahora vamos a convertir la siguiente unidad. Nos dice que la velocidad es ¿cuánto? 22 kilómetros entre la hora. Ahora, vamos a utilizar un método sencillo de conversión de unidades que utilizamos en física. 22 kilómetros entre hora. Lo que yo primero puedo eliminar sería, como lo tengo que transformar a ¿qué? A metros sobre segundo, entonces puedo transformar a metros. ¿Cómo lo hago? Recuerden los kilómetros. Un kilómetro se transforma a metros. 1000 metros. ¿Por qué lo pongo abajo? Porque si divido kilómetros entre... Ah, caray, ya vi por qué. Ahí le puse kilogramos. Ahí está. Kilómetros. Ahí quedó. Porque kilómetros entre kilómetros se hace 1. Por lo tanto, te va a quedar en metros. Y ya está la primera eliminación de unidades. Luego, horas entre qué? Segundos. Recuerden que tiene que estar en segundos. Por lo tanto, sería una hora equivale a cuánto. En realidad una hora pues equivale a determinada cantidad de minutos, así que tenemos que transformarlo por la cantidad de segundos. ¿Cómo haremos eso? Pues podemos también hacerlo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en una hora hay ¿cuántos minutos? 60 minutos.
Entonces, nosotros sabemos, ay, que fue escribo, disculpen, nosotros sabemos que en 60 minutos o en cada minuto hay 60, en un minuto hay 60 segundos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que multiplicar 60 por 60. ¿Cuánto nos da? Ah, pues para eso tenemos aquí nuestra calculadora. Y se las voy a mostrar en pantalla para que vean cómo le tienen que hacer. ¿Sale? Ok, ya para terminar, significa que yo tengo en una hora, tengo 3600 segundos. ¿Por qué? Porque multiplico 60, que sería cada segundo, cada minuto, perdón, por 60. Recuerden que sería la cantidad de minutos que hay en una hora. 60 minutos y 60 segundos. Significa que hay 3600 segundos. Entonces, nosotros sabemos que aquí abajo sería 3600, que serían segundos. Ok, ahora simplemente tenemos que eliminar las unidades para poder obtener lo que nosotros buscamos. Kilómetros y kilómetros se eliminan, horas y horas se eliminan, y sería 22, fíjense, sería 22 por 1000 igual entre 3600 igual 6.11, digamos. ¿Qué serían? Metros sobre segundo. Esa es la velocidad a la que se mueve la pelota, 6.11 metros sobre segundo. Entonces simplemente sustituyo todo en esta ecuación. Sería un medio multiplicado por la masa, que sería 1.6 kilogramos, multiplicado por la velocidad, que sería 6.11 al cuadrado. Y listo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que multiplicar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, no, vamos a resolverlo porque luego se les queda la duda. Sería 6.11 por, vamos a ponerle un pequeño paréntesis, por 6. No es cierto. Sería 1.6 por 6.11. Cerramos el paréntesis, lo elevamos al cuadrado. Ah, nada más quedó el 6.11 al cuadrado, bueno, por 1.6. Y esto, bueno, lo podemos dividir entre 2 o multiplicar por 0.5, porque ese es un medio, ¿sale? Vamos a dividirlo, vamos a multiplicarlo por 0.5, ¿sí? Y nos da 29.87. O sea, aquí sería 29.87 y unos cuantos, muchos decimales, porque le quitamos una gran cantidad. ¿De qué? Joules. Y ese es el resultado, ¿sale? Significa que esa es la cantidad de energía que tiene ese material que están arrojando, ¿sale? Vamos a dejarle hasta aquí ahora sí, porque ya se me pasó un poco el tiempo. Ya igual tenemos algunos avisos, los checan en la plataforma y espero que se encuentren muy bien. Igual vamos a continuar con otro ejercicio de estos y uno de energía potencial para la siguiente clase. Espero se encuentren ahora sí muy bien, descansen y nos vemos mañana.